¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.tv. 100noticias.tv. Ese es nuestro sitio web que ahora pues tuvimos que migrar, ustedes saben, y ahora estamos en 100noticias.tv en toda la bolita del mundo y también en nuestras plataformas del canal de YouTube en 100 Noticias Nicaragua y en nuestro Facebook 100% Noticias y otras redes sociales como X, Instagram y Threads, ¿verdad? Donde sea, ahí está 100% Noticias y estamos también en TikTok. Un mensaje bastante virulento y fuerte lanzó el régimen Ortega Murillo en contra del gobierno de Costa Rica, a quien tildó de usurpador ante el gobierno usurpador de Costa Rica, un reclamo que hace el régimen por una supuesta insólita comunicación que envió Costa Rica al interno del SICA. El régimen no menciona lo que dijo Costa Rica, ¿verdad? En su comunicado ellos no mencionan lo que dijo Costa Rica en esa carta interna que circuló entre los cancilleres y presidentes del SICA. En la carta que envió Costa Rica se reitera la solicitud de todas las naciones de presentar una terna con nuevos candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el proceso, en el protocolo de Tegucigalpa. ¿Cuáles son los requisitos? Que esos candidatos tengan imparcialidad, independencia de criterio y que no reciba instrucciones de los gobiernos. De no concretarse la presentación de una nueva terna que cumpla con los requisitos en un plazo de 10 días, esta presidencia, dice Costa Rica, tomará las medidas procedentes para resolver el impasse impuesto por la República de Nicaragua al sistema de integración centroamericana. Eso es lo que dice Costa Rica. El régimen contestó, como les decía, de manera muy virulenta a esta comunicación al interno de los países del SICA. Y dice el régimen que esta es una insólita comunicación de la presidencia pro tempore de Costa Rica, donde asumen funciones que nadie les ha concedido y se atreven a dar órdenes a un gobierno y a un país soberano, amenazando con imponer medidas lesivas del orden democrático e institucional y, por supuesto, inaceptablemente agresivas con nuestro propio ordenamiento jurídico y lesivas con las normativas del SICA, dice el canciller Padre Vallensky, porque él firma la carta, pero obviamente todo el lenguaje es el que usa y el que suele, ¿verdad?, ocupar Rosario Murillo cuando quiere mandar un mensaje virulento, feroz y vulgar. Ante lo que dice el régimen, ante esta incalificable e injustificable agresión, que desde una incomprensible superioridad que en mucho se asemeja a la disposición y postura de los colonialistas de la tierra, el gobierno de Nicaragua protesta enérgicamente ante el usurpador gobierno de Costa Rica, recordándole que no son dueños ni de Centroamérica ni del SICA y mucho menos Nicaragua. El régimen dice que en tiempos pasados, y no una vez Costa Rica, pretendió tomarse y ocupar Nicaragua, llevaron su megalomanía, narcisismo delirante, al extremo de colocar su bandera en nuestras reliquias y ciudades patrimoniales. El régimen también les dice que les recuerdan que ayer fueron vencidos y lo serían nuevamente si se atreven a usurpar nuestra soberanía y dignidad nacional. O sea, como una declaración de guerra. Prácticamente el régimen dice que van a ser vencidos si se atreven a usurpar la soberanía en Nicaragua. Aseguran que no aceptan los términos y, como bien dijo el general Sandino, dice la comunicación del régimen, no les tenemos ni miedo ni siquiera respeto.
Así indica la comunicación que el régimen Ortega Murillo le envía al gobierno de Costa Rica. Claro, bastante nada diplomático, porque el régimen no es nada diplomático, y usen y se exhiben toda su fuerza que ejercen en Nicaragua y en contra de los nicaragüenses, pues le expresan también en estos foros y creen que los otros presidentes de Centroamérica son sus empleados o sus esclavos. Por el tono que tienen y como que les tienen que obedecer, pues, o sea, como que ya que los nicaragüenses los tienen con el ejército encima, la policía, y también con la bota militar, represión, miedos, amenazas, exilios, extorsiones, robos, confiscaciones, piensan que los gobiernos, otros gobiernos de Centroamérica les tienen que bajar la cabeza. Por lo menos esa es mi interpretación, ¿verdad? Por ese tono que envían esa carta el régimen Ortega Murillo a los presidentes del SICA o a los cancilleres del SICA con respecto a que pues no han podido meter a su candidato o a sus ternas de candidato para la Secretaría General del SICA, porque no llenan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ya se los voy a repetir y no llenan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean imparciales e independientes de criterio y que no reciban instrucciones de los gobiernos. Tan fritos. Dígame, ¿qué candidato del régimen que están sancionados va a cumplir esos requisitos? Ninguno. Van a tenerlos ahí como sus empleados y quieren hacer lo que quieran con la Secretaría del SICA. La tolerancia de los países de Centroamérica con Ortega se les acabó y eso lo hemos visto ya expresado en la negativa y el rechazo de todas las ternas de candidatos que han enviado, que les rechazan porque no van a hacer nada independiente y van a estar recibiendo las órdenes del gobierno de Nicaragua, del régimen nicaragüense, y no son independientes. Bueno, tengo de invitada a Dora María Telles para hablar de este y otros temas. Gracias, Dora, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Un gusto verte y estar aquí con ustedes. Gracias, Dora. Bueno, quiero comenzar con este tema del SICA, ¿verdad? Que es como lo más reciente. ¿Cómo interpretas esta reacción tan virulenta del régimen Ortega Murillo ante esta comunicación que enviaron a Costa Rica? Bueno, entre más grande es la frustración del régimen, los comunicados son peores, ¿verdad? Es decir, el tamaño de la frustración de los Ortega Murillo de ver que los poncharon 3 veces. Ya están ponchados, ¿verdad? Primer strike, segundo strike, tercer strike, ponche en sus aspiraciones de controlar la Secretaría General del SICA. Pero eso los ha enfurecido y los tiene completamente frustrados porque no pueden hacer su voluntad. Entonces, esa carta que le escriben a Costa Rica es del tamaño de la frustración de la familia Ortega Murillo. Y francamente que mueve a risa, pues, porque yo no sé, ahí sacan unos traidos del siglo XIX. Es decir, tiene unos traidos, el que escribe esa carta, que parecía una redacción de Rosario Murillo, porque tiene bastantes adjetivos y bastantes adjetivos y bastantes insultos, pareciera redacción de ella. Esa carta saca unos traidos del siglo XIX, pues yo, pues, no me siento aludida con esos traidos con Costa Rica del siglo XIX. Y en realidad lo que ellos muestran ahí es su incapacidad de hacer su voluntad en el sistema de integración centroamericana. Entonces hicieron la faramaya de que retiraban a un par de magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, que no es nada, pues que lo retiren ahí. Costa Rica ni siquiera está en la Corte Centroamericana de Justicia, nunca ha estado. Y pues yo digo, pero ¿por qué no retiraron a los diputados del Parlacén? Esos 20 diputados que tienen los Ortega Murillo del Parlacén los hubieran retirado. Que se pongan bravos de verdad y los retiren. Ah, no, pero esos 20 diputados están ahí con privilegios, prebendas, grandes salarios, ¿verdad? Y viajes y todo, pues. Entonces, pues, lo que hicieron fue el cuadro con lo de la Corte Centroamericana. Pero todo es porque no han podido imponer su voluntad en el sistema de integración centroamericana ni con los países del área centroamericana. Y en realidad el régimen debería agradecerle
al gobierno de Costa Rica que haya sido y siga siendo un anfitrión de los refugiados nicaragüenses que los Ortega Murillo sacan del país por falta de oportunidades y por represión. Es decir, agradecer que haya un refugio en Costa Rica para quienes huyen de los Ortega Murillo. Pero bueno, ahí está el tamaño de su frustración, es el tamaño de los verbos que tiene esa carta, ¿no? El régimen calificó a Costa Rica como gobierno usurpador. ¿Qué opinión tenés sobre este intento de deslegitimar a una de las democracias más reconocidas en el mundo? Es raro eso, pues, porque hace cuenta y caso que hubiera habido alguien que dijera que las elecciones en Costa Rica fueron fraudulentas. Eso está comprobadísimo en Nicaragua. Que las últimas elecciones en Nicaragua, de los últimos, hace 3 o 4 elecciones han sido fraudulentas desde el 2006 en adelante, son comprobados por los organismos internacionales, comprobados por observadores internacionales, pero nadie nunca ha comprobado que las elecciones en Costa Rica sean fraudulentas. Así es que, pues, eso de que digan gobierno usurpador, quién sabe a qué se refiere, pues la redactora de ese comunicado, pero como te digo, es simple y llanamente una manifestación de su propia incapacidad de controlar al psique y de su propia frustración. Y obviamente siempre se hacen la víctima. Ese es el papel de los Ortega Murillo, ¿verdad? Hacerse la víctima, son los grandes agredidos, todo el mundo los quiere fregar, las potencias, los regímenes colonialistas, las colonias, todo el mundo los quiere fregar a ellos. Y la verdad es que ellos son los que han hecho y están haciendo un daño tremendo a Nicaragua. Lo que hace el sistema de integración centroamericana es preservar su integridad. Imagínate vos que pongan ahí una ficha de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué va a hacer el sistema de integración centroamericana? Eso es impensable. Entonces, es lo mínimo que pueden querer los países es que el secretario general del SICA sea una persona seria, independiente. ¿Puede alguien nombrado por Ortega y Murillo ser independiente? Eso es imposible. Rosario Murillo y Daniel Ortega solamente admiten incondicionales, siervos, leales absolutos, ¿verdad? Solo gente que va a decir sí señor, sí señora, ¿verdad? Iría al SICA, entonces el SICA se tiene que defender. Los países centroamericanos se defienden. Claro, los Ortega Murillo se frustran, ¿verdad? ¿Qué lectura le das al tema del uso del discurso bélico, histórico, nacionalista, para responder pues, a una crítica dentro del marco del SICA? Ellos usan ese discurso para reagrupar a su base social. Ellos manipulan, ¿verdad? Que son los grandes defensores de la soberanía nacional para manipular a su base social, ¿verdad? Para que la base social de ellos diga, ay, están puestos, son los campeones de la defensa de la soberanía nacional de Nicaragua, cómo protegen la soberanía nacional. Esos son unos discursos completamente vacíos, porque no protegen ninguna soberanía nacional. A ver, la entrega de concesiones mineras, miles y miles de hectáreas a los chinos, ¿protege la soberanía nacional? No, entrega la soberanía nacional el territorio de Nicaragua. El tratado con Guanyin del canal interoceánico era un tratado violatorio de la soberanía nacional, entregando el territorio nicaragüense. Los Ortega Murillo han entregado el país a empresas extranjeras, compañías, países, ahora los chinos, ¿verdad? Y estuvieron además hablando de que iban a entregarle un puerto para que los buques y los submarinos rusos se pararan a reabastecerse. Es decir, lo que los Ortega Murillo saben es regalar Nicaragua, vender Nicaragua, ofrecer Nicaragua. Y eso viola la soberanía nacional. Ellos nunca han defendido la soberanía nacional, pero hacen ese discurso, ¿verdad? Un discurso patriotero, como que ellos fueran Andrés Castro, pues, los grandes patriotas nicaragüenses, son puros cuentos. Y amenazando a Costa Rica, pues, que es completamente inútil. Pues, los ticos tienen apenas un ejército de oficiales pequeños, y yo creo que ni siquiera se están planteando en ofender a Nicaragua. Simplemente pues están diciendo, queremos que alguien que venga a manejar el SICA pues sea una persona independiente, sea una cosa básica. Ahora, si a eso le contestan con insultos, ya por ahí midamos, ¿verdad? El tamaño de la rechura de esto, pues de la frustración que tienen los Ortega Murillo. Esa es la verdad.
Entonces, todo el resto es un discurso patriotero. Patriotero puede decir, ay, nosotros los grandes agredidos y el comandante y la compañera que defienden la bandera nacional. Esos son puros cuentos, porque siempre andan buscando cómo entregar al país en manos ajenas. Ahí viaja, va y vuelve Laureano Ortega, que a Rusia, que a China, y anda en la ofertadera. Anda ofreciendo que le ofrecen no sé qué, que le ofrecen un territorio, que le ofrecen otro pedazo. Ahí apareció el propio Daniel Ortega ofreciendo otra vía de canal interoceánico. Ahí andan ofreciendo los tucos del país para enriquecerse ellos. Eso es violatorio de la soberanía nacional. Son unos demagogos, pues, ¿verdad? Bueno, y también esta semana ya se aprobó una reforma al Código Militar en la que se nombra a Rosario Murillo como jefa suprema del ejército junto a Daniel Ortega. ¿Cuál es el trasfondo político de esta reforma? Yo en toda esta reforma, como en la de la Corte y todo el resto, lo que veo es la gran inseguridad de Rosario Murillo asumiendo el poder. Porque bueno, Ortega pues tiene, digamos, un halo ahí de político y tiene sus seguidores, pues, que lo aman a él. Pero Rosario Murillo no tiene ese halo político, ella no tiene tradición, no tiene trayectoria, aunque se ha querido fabricar una historia, pero no la tiene, pues todo el mundo sabe que no la tiene, ¿verdad? Entonces ella tiene inseguridad de ejercer el poder con fluidez y basado en su bagaje político como pudiera haberlo hecho alguna vez Daniel Ortega, ya no en este momento. Entonces ella recurre a una repetición y repetición y repetición de leyes y normas que la coloque a ella sin duda ninguna en la línea de mando de toda la institucionalidad del país, de la Corte Suprema, del Ejército, del Interior, de la policía, de todo lo que se mueve en el país. Entonces ella se coloca en la línea de mando. Ahora, los que deben estar preocupados, me imagino yo, son los del Ejército, ¿verdad? Yo de ellos estaría preocupadísimo, porque pues la huella, el rastro que ha dejado Rosario Murillo en las instituciones nicaragüenses ha sido tremendo. Es decir, entró a la Corte Suprema, echó presa a la presidenta, la mandó casa por cárcel, ahí la depositó. La acaban de sacar a orearse un día de esto, pero ahí la tienen depositada en su casa, pues. Mandaron a ponerse pecho en tierra a todos los magistrados, comenzó a correr decenas de jueces y comenzó a correr miles de trabajadores del sistema judicial, y el sistema judicial llegó un momento que lo paralizó. Y después la policía barrió, también ha barrido con parte de la cabeza de la policía y lo sigue haciendo. El último fue el de León, ¿verdad? Que se lo volaron, que había sido uno de los represores más violentos en el 2018, pero bueno, eso no le importa pues a Rosario Murillo, también se lo voló y se ha volado pues digamos a toda la alta oficialidad de la policía que eran los jefes supremos en el 2018. Estos ya no existen en la policía, excepto el consuegro Francisco Díaz. Entonces yo me imagino que el ejército debe estar preocupado, pues, de pensar de que Rosario Murillo con ese poder puede entrar al ejército y decir, mira, este general que está ahí, volátelo, aquel, llámelo para allá, aquí poneme a este oficial más para arriba, ascendeme a este más rápidamente, porque a ella le gustan los ascensos rápidos, pues agarra capitanes y los convierte en comisionados generales, así que yo me imagino que en el ejército van a estar bien preocupados, porque ella puede reestructurar el consejo militar, puede agarrar la familia de los militares y mantenerlo con más control todavía, y puede desorganizar la institución militar con toda facilidad, ¿verdad? Porque ese es el rastro que ella ha dejado en las instituciones por donde ha pasado. Pasó por el MECFA, desapareció el MECFA. Pasó por la Procuraduría de Derechos Humanos, desapareció la Procuraduría de Derechos Humanos, y así va, ¿verdad? Es decir, por donde va pasando, va liquidando instituciones, va liquidando la institucionalidad, va alterando los procesos institucionales y va alterando el escalafón. Y en el ejército eso es una cosa pues bastante seria. Yo veo al ejército en una circunstancia sumamente compleja para ellos. Y me imagino, como te digo, que deben estar. Esta dualidad en la jefatura precisamente militar
podría generar esas tensiones internas dentro del ejército. ¿Cómo cree que los altos mandos están procesando que van a tener dos jefes, o que ya ahora ya tienen dos jefes, Ortega y Murillo? En realidad van a tener dos jefes y un canal. Ese canal de comunicación va a ser Rosario Murillo. El día que uno de los jefes del ejército vaya y se la trasvase a ella y vaya directamente a Daniel Ortega, ese es el último día en que ese jefe del ejército está ahí. Porque en medio de la contradicción entre Daniel Ortega y ella, el perdedor va a ser el que la bypaseó. Eso así va a ser. Y pues no es el primero que se va a volar Rosario Murillo, se voló a Acuña, que era el jefe de la seguridad personal de Daniel Ortega, de su absoluta confianza durante 40 años, sin asco. Así es que yo creo que en esa dualidad son dos jefes, pero es un solo canal. El canal de comunicación va a ser Rosario Murillo. Y hay del oficial militar que se salte ese canal de comunicación, ahí lo van a despachar. Por eso te digo que el ejército está en un predicamento sumamente crítico, porque la institucionalidad se va a ver afectada en lo sucesivo. Ahorita no se ve claro, pero si nosotros vemos el patrón de comportamiento del mando de Rosario Murillo, vamos a ver que su patrón de comportamiento es liquidador de todo modelo institucional y de todo escalafón. Entonces ahí vas a ver eso, pero nos hacen falta pocos días para que podamos estar presenciando eso. De lo contrario, pues no se hubieran ni siquiera preocupado en reformar el Código Militar, porque era innecesario. Si ya habían con su manual de la dictadura esta reforma constitucional, ya la había puesto además de dedo, ¿verdad? Copresidenta de dedo, dedazo, ella solita. Yo voy a ser copresidenta, ¿verdad? Y este va a ser copresidente. O sea, después del dedazo de ellos mismos, con ellos mismos, y de que se recetaron un año más, pues era innecesario esta reforma al Código Militar, pero la hace porque ella tiene inseguridad. Ella necesita ir donde los militares y decirles, miren, aquí está el manual de la dictadura, digo, la reforma constitucional, y aquí está la reforma del Código Militar, y usted me tiene que hacer caso aquí. Y ellos ya lo saben. Ahora, ahí te luego, ¿verdad? Va a terminar ese ejército convertido en quién sabe qué cosa, pues. No solamente instrumento represivo, que ya lo ha sido desde 2018, como dice el grupo de expertos de Naciones Unidas. La inteligencia militar ha participado, han dado armas a la represión y han colocado oficiales en la represión en el 2018, no solamente en instrumentos de represión. Ahora va a estar en juego la propia existencia institucional del ejército, porque Rosario Murillo va en contra de esa institucionalidad, porque ella nunca soporta ninguna institucionalidad. Esa es la verdad. ¿Cómo se interpreta la creación de las fuerzas militares de reserva patriótica dentro de ese nuevo esquema militar? ¿Qué peligros puede representar esta figura? Yo te digo francamente, Lucía, me parece que todo este gran burum que ellos arman de los policías voluntarios y los miles de la reserva es porque ellos viven asustados. Los policías voluntarios son la inmensa mayoría, un montón de empleados públicos que van forzados ahí con la pistola en la jícara, pues decirle o vas o vas, ¿verdad? O te despedís de tu trabajo, y la gente que va a hacer, pues tiene que ir. Y esa reserva patriótica, y van a enlistar un poco de gente que a saber, pues, pero solamente son, digamos, fantoches que ellos usan para asustar. Ellos usan eso para tratar de asustar. Es decir, son anzuelos que nos tiran para decir, qué bárbaro, qué fuertes que están, ¿verdad? Qué poderosos que son. En realidad es pura inseguridad. Un régimen que no tiene base social, un régimen que tiene contradicciones internas profundas, que se está comiendo a sí mismo, que está también en guerra interna, y ha estado en guerra contra el pueblo, que es decir, no tiene ningún basamento social, se mantiene por la vía de la represión, pues es un régimen débil y en un contexto internacional adverso al régimen de los Ortega Murillo. Es decir, la administración Trump, para mencionar los Estados Unidos, sistemáticamente ha mencionado Cuba, Venezuela y Nicaragua como los problemas principales para la democracia en el continente americano, ¿verdad? Y el resto de países centroamericanos, pues ya hemos visto su reacción, rechazando las candidaturas que tienen para el sistema de integración centroamericana.
Entonces ellos están aislados. Entonces hacen toda esta faramaya para tratar de sentirse más sólidos, ¿verdad? ¿Qué mensaje le envías al ejército, a los oficiales que vemos en esas imágenes? Porque al final son oficiales, ¿verdad?, que reciben órdenes de la oficialía de base, como decimos, el soldado raso. ¿Qué mensaje se le puede que le mandan? Vos que también conocés y fuiste parte también de esa primera etapa de el ejército, el tema también cuando estuvieron pues en esos procesos armados para derrocar a Somoza en los años 70 y también en los años de la década de los 80. Pero yo francamente creo que hay una gran cantidad de generales y la inmensa mayoría de los coroneles que están muy preocupados por la evolución de la situación de Nicaragua. Y también creo que hay mandos en la policía que están muy preocupados con la evolución de la situación. Todos están claros de que este camino que lleva la familia Ortega Murillo no lleva a ninguna parte. ¿Verdad? No lleva a ninguna parte, no da estabilidad al país, no hay paz en el país, no hay democracia, no hay libertades y ellos sienten la falta de libertades. A ver que me diga qué coronel tiene su pasaporte y la familia tiene su pasaporte en la mano. Ninguno. Se lo mandaron a quitar a todos. Entonces, nadie vive tranquilo. Ni siquiera estos grandes oficiales militares viven en paz porque viven permanentemente amenazados con el ejercicio del poder de la familia Ortega Murillo. Y yo creo que ellos se dan cuenta de que Nicaragua necesita transitar en otra dirección. Necesita transitar hacia la democracia en donde las instituciones tengan su verdadero carácter. Es decir, un coronel del ejército de Nicaragua quiere ser coronel del ejército de Nicaragua. Él no está formado para ser coronel del ejército de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es coronel del ejército de Nicaragua. Yo creo que ellos se dan cuenta perfectamente de la destrucción que se está haciendo de los procesos institucionales en Nicaragua y del país mismo y del propio país. Y además lo que les afecta a ellos, a su familia, a sus amigos, a sus amigas, a sus correligionarios, a todos. Porque los Ortega afectan a todos los nicaragüenses. No hay nadie que se esté capeando en este momento. Ahí tienen preso a Carlos Fonseca, el hijo de Carlos Fonseca, fundador del Frente. Ahí está preso en su casa, casa por cárcel. Ahí está también Henry Ruiz, casa por cárcel. Así está, pues, hasta hace unos días la presidenta, expresidenta, no sabemos bien, de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí tienen una parte de sus militantes metidos en el chipote. Es decir, este es un régimen que no le da garantía a nadie, ni le da garantías a la oposición, ni libertad de la oposición, ni le da garantías y libertades a los que más o menos los han acompañado y que ya en realidad saben que el camino que llevan los Ortega Murillo es a un abismo. Y a ese abismo no hay que dejar que llegue Nicaragua, hay que detener a tiempo la evolución que llevan las circunstancias. Y yo creo que hay dentro de la institución militar gente que ya está pensando en esos términos. Muchas gracias, Dora, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Saludos. Saludos. Ahora somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda, pero en toda la bolita del mundo.